Jesús de Nazaret, bendito Cristo, Hijo de Dios, nuestro Salvador, y María Santísima, Nuestra Señora de Nazaret, en la advocación en su santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, doy a todos ustedes en nombre de ellos dos un abrazo fraternal, como cristiano, como sacerdote, como rector del santuario, a todos ustedes, queridos, queridas, amados, amadas, peregrinos. En el nombre de ellos dos, sean todos muy bien recibidos. En esta iglesia que se forma, se reúne en una montaña, en un potrero donde pastorean ovejitas y cabras, y con una temperatura no muy buena. Pero aquí está la iglesia, aquí está el reino, aquí está Dios, aquí está esa promesa de que donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí está Jesucristo con nosotros, aquí está el Espíritu Santo con nosotros, y aquí estamos todos orando unos por otros. He considerado y sigo considerando que evangelizar significa enseñar lo elemental. Evangelizar no es tener conceptos profundos de teología, es aprender lo elemental de nuestra fe. En este mes de octubre inauguran el año de la fe. Esperamos que sea un año de catequesis simple, no más documentos inasequibles, incomprensibles, que se vuelven cátedra para las facultades de teología, pero que para los que poco entendemos teología, no dicen mayor cosa todos estos escritos que salen de Roma. Considero que evangelizar entonces es lo simple, lo sencillo, la raíz, no volver al copo, porque nos quedamos en el copo, y la raíz es la esencia, es la savia, es la vida. Considero que los católicos debemos aprender lo elemental, lo simple, lo sencillo, como es aprender los 7 sacramentos, los 10 mandamientos, las 14 obras de misericordia. Vienen otros añadidos importantes, pero si observo la ley de Moisés, complementada por Jesús de Nazaret, por Jesucristo el Señor, por la doctrina de la Iglesia elemental, podemos volver a amar más la Iglesia, sentirnos más Iglesia y no ir de garaje en garaje, buscando lo que aquí tal vez no me han enseñado. Quisiera entonces hoy hacer una catequesis sobre las 14 obras de misericordia. Dijo mi santo obispo el día de mi ordenación, hace 24 años, el próximo 23 de octubre, que si los católicos aprendiésemos las obras de misericordia y las practicásemos, no tendríamos necesidad de aprender nada más. Tenía razón, hoy le doy más la razón. La ignorancia de nosotros los católicos es fuertemente, está cubriendo todo lo elemental que nosotros debíamos saber. Hoy no sabemos ya nada. Hoy hacemos el signo de la cruz como los ortodoxos, al revés. Hoy escasamente aprendemos el Padre Nuestro si lo rezamos. Hoy escasamente, algunos todavía practican y celebran
los sacramentos. Las principales, las obras espirituales. Enseñar al que no sabe, darle un consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Las corporales son visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. Podríamos repasar las 14 obras de misericordia, pero ir a definirlas puntualmente correríamos un gran peligro. Las obras de misericordia no han de ser 14, sino tantas cuantas miserias encontremos en nuestro camino. Tampoco debe hacerse una distinción tan radical de las corporales y de las espirituales. Por otra parte, no es tanto cuestión de hacer, sino de ser. No basta con hacer obras de misericordia, hay que ser misericordiosos. Es posible que muchas veces, quizá la mayoría, no podamos hacer nada, pero siempre podemos sentir, estar, compartir misericordiosamente. Peregrinos, espero que al final de la catequesis dejemos una como propósito, como idea a cumplir. Verás con cuál te acomodas más, o si todas las estás cumpliendo, o si ninguna estás observando. La primera, enseñar al que no sabe. Es una bonita obra de misericordia, pero a veces nos encariñamos tanto con ella que queremos dar lecciones a todo el mundo. Esta misericordia se debe practicar con moderación. A lo mejor es preferible que te dejes enseñar. Esto también es obra de misericordia. Saber escuchar y agradecer lo que has aprendido. Todos necesitamos aprender unos de otros. Incluso el profesor del alumno, y el padre del hijo y el empresario del obrero. Enseña así al que no sabe, pero sin humillarle. Enséñale a saber, y no hace falta decirlo. Para que sea obra de misericordia se necesita una condición: gratuitamente. Ahora, de pronto, esta obra de misericordia la hemos reducido a conceptos, a compartir cultura, a generar ideas. Pero enseñar al que no sabe, más que adoctrinarlo, más que volverlo docto, es advertirle sobre el bien y sobre el mal. Papás, sus hijos están a la expectativa que ustedes les enseñen con claridad hasta dónde llega el bien, dónde comienza el mal, dónde empieza la libertad, dónde termina, dónde comienza la justicia, dónde termina. Padres, más que escuelas, colegios y universidades, es la escuela de tu familia. Tú debes enseñar
los valores y principios esenciales y básicos para que tengamos buenos seres humanos, excelentes ciudadanos y santos cristianos. Mas no es tanto enseñar a leer o a escribir o a hacer cuestiones matemáticas, es simplemente saber al momento dar una palabra, iluminar con una palabra, orientar con una palabra. Preguntémonos hoy, ¿de verdad enseño? ¿De verdad soy un profesor para la vida de otro que en determinado momento me pide una buena palabra, o confundo y hago antes de que aclarar ideas, confundir tantas respuestas con ideologías tan extrañas? Tenemos que aprender a enseñar. Y todos tendrán algo tan importante que enseñar, que ninguno sea tan ignorante que no tenga algo para dar. Ninguno es tan ignorante que no sepa orientar con su mente, su pensamiento y con su corazón en un momento dado a alguien que lo necesita. Pero dice aquí también, sin humillar jamás. Nunca nos creamos superiores a otros. Nunca creamos que sabemos más que otros. Nunca pisoteemos la dignidad del otro, creyendo que yo sé más y que por ello tengo derecho a humillarle y quitarle su dignidad. Segunda, dar buen consejo a los que lo necesitan. Da un consejo, pero sin paternalismo. Da un consejo, pero cuando el otro te lo pida, o lo que quiera o de verdad necesita. Da un consejo, pero siempre que estés tú dispuesto a recibirlo. Da un buen consejo, una palabra orientadora, puede ser luz en la noche, puede ahorrar muchos tropiezos y caídas, puede salvar una vida del fracaso y de la desesperación. Papás, mamás, ¿cuántos hijos han esperado en ustedes un buen consejo? Vivo alarmado, vivo triste, vivo confundido ante el miedo del padre hacia los hijos y ante el abismo que se ha generado ante el tema del aborto, para que sus padres no lo sepan. Papás, hoy es urgente aconsejar a sus hijos acerca de la educación de su sexualidad. Papás, no es con la amargura de un hijo o de una hija que aconsejaron o practicaron el aborto. Papás, no es con miedo. Acércate a tus hijos. Lee sus sentimientos y pensamientos y avanza un paso más antes que ellos te ignoren y te desconozcan como los únicos que pueden dar un buen consejo. Papás no son los profesores, no son los amigos, no son otros. Eres tú quien debe descubrir el comienzo de la adicción a la drogadicción de tu hijo o del alcoholismo. Papás, qué triste ver en un cementerio a un hijo, o en una cárcel, o en una silla de ruedas, por tú no haber aprendido a leer,
sus necesidades, su espíritu. No es con cantaleta que se educa, es con comprensión que se forma. Papás, es urgente, abran sus ojos, háganse amigos de sus hijos. Estamos en una brecha abierta, en un profundo abismo. Los hijos se están perdiendo. Los hijos ya no están donde deberían estar. Recuperen sus hijos, rescaten a sus hijos, busquen con tiempo sus hijos. A esto se basa dar un buen consejo. Para mí la esencia es la familia, que cualquiera uno de nosotros puede dar un buen consejo, claro que sí, obviamente, pero el mejor profesor será siempre el papá y la mamá. Los demás aconsejamos siempre, como dicen aquí, con paternalismo, es decir, adelanta lo que voy a aconsejar para que quien me pide un consejo quede bien conmigo. Eso no está bien. Aconsejar al otro para consolarle y no ser capaz de corregirle, mejor no darle ningún buen consejo. Por ello, entre ustedes hay papás muy jóvenes, pero sus hijos están creciendo y madurando. Inquiétense por esa evolución de la personalidad de sus hijos. Tercera, corregir al que yerra. También la corrección fraterna es una obra de misericordia, pero cuando se hace desde la humildad y desde el amor. Desde la humildad, reconociendo que también nosotros nos equivocamos. No pretendamos sacar la paja en el ojo ajeno sin darnos cuenta de nuestra propia vida. Desde el amor, no para herir al hermano, sino para salvarle, y hacerlo además cariñosamente, con cuidado y con simpatía. Generalmente, el que señala a otro es porque no tolera sus propios errores. Tengan certeza que cuando este dedo señala, este dedo a ti te está señalando. Y generalmente nos gusta mucho ver los defectos del otro, pero ignorar los propios. Corregir con fraternidad, como dice el apóstol Santiago, es a solas, retirados con caridad. No es divulgar los pecados del otro, como dice Jesús, hipócrita. Sácate primero esa viga de tu ojo y luego sopla el de tu hermano. Pero mientras tú tengas esa viga, difícilmente podrás sacarla de tu hermano. Corrijamos. Esposos, ustedes se han vuelto también demasiado intolerantes. Ustedes ya no se toleran. Ustedes han dejado de respetarse. Ustedes ya no se corrigen, sino que se golpean. Ustedes ya no dialogan, sino que van a los tribunales eclesiásticos. Ustedes ya no perdonan. Ustedes se vengan. Esposos, novios, amigos, compañeros. La misericordia comienza con saber aceptar al otro y saber tolerar esos defectos que a veces nos hacen tanto daño y nos producen fastidio. Corrijamos, es nuestro deber, pero sin golpes. Cuando fui a Estados Unidos, lo primero que me dijo una niña de 5 años
en inglés perfecto, el número a marcar si sus papás le golpeaban para que denunciara el maltrato. Es que no se puede exceder el maltrato, pero tampoco, y puede ser a mi edad, que considere un poco las ideas del pasado. A nosotros nos dieron correa, y eso hoy no nos hizo daño, creo que nos hizo mucho bien. No está el aconsejar, golpear, pero si toca de vez en cuando un sacudón, háganlo, para que entiendan con cariño, pero no con el pánico de que mi hijo levantará la mano y se vengará de mí. Mejor que tú la levantes primero, antes que un hijo lo haga contra ti. Sepan también corregir. Los niños de hoy ya no reconocen la autoridad. Los niños de hoy ya no ven al papá como al maestro y a la mamá como su profesora. Los ven como rivales, como enemigos. Por eso digo, si de vez en cuando una sacudida hace bien, sacuda, pero no se exceda. Repito, ¿cuántas reglas nos dieron las maestras a nosotros? ¿Cuántas reglas partieron? ¿Cuántos tableros también se rajaron con nuestras propias cabezas? Pero aprendimos. Hoy ya no. Ahí les voy dejando pequeñas ideas. Perdonar las injurias es de lo más difícil. Somos tan propensos a la venganza y al resentimiento. Por eso Jesús nos dio un ejemplo maravilloso y nos cogió la palabra en la oración que puso en nuestros labios. Esta es una de las obras de misericordia más cristiana. Perdona aunque la ofensa te duela mucho. Perdona 70 veces 7. Perdona si puedes, hasta olvidar. Perdona y ama, y perdónate a ti mismo. Perdonar es tal vez la piedra en el zapato de nosotros los cristianos. No es fácil. ¿Y cuántos de nosotros hoy podríamos hacer un pequeño repaso del pasado y encontraríamos que tenemos demasiadas personas a las cuales no hemos podido perdonar? Ayer hacíamos un acto penitencial en la Santa Eucaristía de Liberación y nos íbamos hasta el vientre de la mamá. Quizás esa mamá me quiso abortar, quizás esa mamá me maldijo antes de nacer, quizá eso lo traigo en mí también y no lo he podido superar y no he podido aprender a querer a mi mamá. Tengo tantos odios que al final no sé a quién odio, porque odio tanto que son más mis odios que mis gratitudes o mis sentimientos de amor. Estamos invadidos de odio, estamos saturados de venganza. Si no es así, ¿por qué nos matan todos los días? ¿Por qué este índice tan alto de violencia en la misma familia? Es absurdo al punto que hemos llegado. Bajo el mismo techo se encuentran los peores asesinos, porque el odio entre hermanos aumenta, el odio entre familia aumenta, el odio ante las instituciones, el odio ante los empleadores, el odio por la iglesia misma, el odio que es el peor y más mortal de los venenos,
pero que nos dice Jesús, así te duela, perdona hasta 70 veces 7, es decir, la vida se hizo para estar perdonando constantemente. La vida no es un acto de humildad por simpatía, que se dice tantas veces, pido excusas, te ofrezco excusas, te pido me perdones, pero se sigue acrecentando el odio. Desarmemos el espíritu del odio, desarmemos esas balas asesinas que disparan dardos todos los días con una cantidad de resentimientos que lo único que transmito es eso, resentimientos, odios y venganzas. En esos días que hablan de diálogos de paz, creemos que son un grupo de señores que se van a Noruega a explicar, a dar motivos, a exigir ganancias y ninguno querer perder. Pero los actores más importantes de la mesa de negociación de Colombia somos todos y cada uno de nosotros. En la medida en que desarmemos el espíritu, en la medida en que le creamos más al perdón que al odio, estamos construyendo la mesa más fructífera donde se firmará la paz. Pero mientras sigan existiendo estos resentimientos de odio y de venganza, se podrá firmar la paz, pero la guerra jamás terminará. Y tú estás en guerra si no has aprendido a perdonar. Yo tengo que aprender a perdonar, y mi espíritu es vulnerable al odio. Pero ahí es donde dice Jesús, no duerman, estén despiertos y alertas, porque no sabemos el día y la hora en que llegará. Hay que tapar esos orificios en el espíritu que son tan susceptibles al odio. Y no hay peor enfermo de aquel que se encuentra en cuidados intensivos por tener la hiel de la amargura del odio en su corazón. Perdonar, lo más difícil de nosotros los cristianos. Consolar al que está triste. Cada uno de nosotros tendría que ser un ángel del consuelo, como él que se acercó, como aquel que se acercó en la agonía de Jesús, y escribir cada día alguna página del libro de la consolación. Son muchas las personas que sufren la tristeza, a veces por cosas bien pequeñas. Resulta tan fácil y tan bonito hacer felices a los demás. Podría bastar una palabra, una sonrisa, una explicación, un gesto de cariño. El que consuela se parece a Dios, que se dedica a enjugar las lágrimas de todos los rostros. ¿Cuántos en tu casa están tristes? ¿Cuántos en tu casa están llorando? ¿Cuántos en tus casas están en depresión profunda? ¿Cuántos en tu casa tienen intentos de suicidio? ¿Cuántos en tu casa esperan al menos que pregunten qué te pasa? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué estás llorando tanto? Solo Dios, a veces, es el único que consuela y seca las lágrimas en la soledad de nuestras largas noches por un sufrimiento determinado. Consolar a alguien que sufre no es querer asumir su tristeza, es comprender su tristeza.
familia, a regreso a casa, preocúpate de quién está triste en mi familia, de quién debo preocuparme un poco más, y encontraremos demasiada soledad, demasiada tristeza, demasiada desconsolación. Y van a ser las dos y no debe ser en la quinta. Sufrir con paciencia las flaquezas de nuestros prójimos. Damos por supuesto que todos tenemos flaquezas. El hombre, el prójimo, no es un cielo, como piensa el enamorado, ni es un infierno, como piensa el existencialista. Puede ser el limbo o el purgatorio o la antesala del paraíso. La convivencia es fuente de alegría y enriquecimiento, pero es también una llamada al vencimiento y al vaciamiento. Lleva con paciencia las flaquezas del prójimo y las tuyas. Te ayudarás a crecer en el amor y la misericordia, como Dios, que tiene paciencia infinita con nosotros, y tratémosla de llevar también con un poco de humor. En Israel estuvieron conmigo más de 30 parejitas de esposos, todos pensionaditos, unos de la mano, otros adelante, otros atrás, en las ruedas de Caná, allá en ese santuario. Yo celebré la Santísima Eucaristía, la renovación de los votos matrimoniales, y algunas parejitas me decían: nunca nos habíamos visto tan de frente como estar tan lejos de la familia en un hotel en Israel, diciéndonos el uno al otro que bueno que finalmente estamos juntos. Pues eso pero mucho, pasaron de una vez. Otros sí, pero bueno, allá estuvieron y pasaron muy contentos. ¿Quién mejor que dos amigos como esposos sufren con paciencia sus defectos y se alegran con la grandeza de haber envejecido juntos y no de haber sido eternos peleadores y cantaletosos? Toleremos al otro, como dice acá, el hombre no es un cielo, ni tampoco la convivencia con los demás se debe convertir para mí en un infierno, pero sí me puede acercar un poco al paraíso si tengo buenas relaciones con todos. ¿Explicamos la última o terminamos ahí? Rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Rezar no es una rutina. Venir aquí no debe ser una rutina. Y el que considere venir aquí como una rutina, mire lo que pasa. Rezar es amor. Cuando rezas por alguien, te solidarizas con él. Lo que quieres con a ti mismo. No rezas para ablandar el corazón de Dios, sino para agrandar el tuyo. Rezar es llenar tu corazón de nombres. Rezar por los demás te hace bien a ti mismo, porque te ayuda a amar y te compromete para hacer realidad en la medida de tus fuerzas aquello que pides. Ruega a Dios por los vivos y difuntos y sentirás cómo crece la comunión de los santos. Decía que el que viene al santuario como rutina
como rezar por rezar. No te estás haciendo grande. Rezar es solidaridad con todos los demás y contigo mismo. No rezas para ablandar el corazón de Dios, sino para agrandar el nuestro. Cada vez que rezamos, agrandamos nuestro corazón y llenamos nuestro corazón de tantos nombres. Miren que en todas mis oraciones están ustedes. Mi corazón está lleno de todos los peregrinos que durante 23 años han participado conmigo del más dulce de los misterios y el más grande de los sacramentos, la Santísima Eucaristía. Por siempre los llevaré conmigo, a lo bien que sí. Si alguien ignorara esto, no estaría en mi corazón, porque soy cristiano en la medida en que soy capaz de solidarizar mi oración con todos y para todos. Aquí están, aquí estarán por siempre. Y por favor, dentro de un mes nos vamos a reunir, vamos a traer una velita, la vamos a encender. Voy a preparar una caja grande, donde ustedes todos los que vendrán depositarán el nombre de sus difuntos. Y vamos a ofrecer la Santísima Eucaristía por todos esos difuntos que ustedes escribirán y versarán en esa caja, en esa urna. Y al momento encenderemos esa velita como signo de resurrección y esperanza de los que han muerto y que tal vez yo me vuelva a recordar. Así como este mes es el mes de las misiones, el mes del rosario, el mes de noviembre está dedicado a los fieles difuntos. Entonces, por favor, trae en un papelito. Si tiene 100 difuntos, escribe sus nombres. Y luego, en esa casa, en esa urna, aquí en el altar, la ofreceremos por el eterno descanso de todos ellos. Son las 2 de importancia, porque debemos ser muy puntuales. Y el primer que terminaremos la cosa que el territorio. Entonces vamos a repetir, a tratar de aprender alguna. Yo sé que se pueden convertir en lecciones de mi vida para otros. La primera, enseñar. La segunda, dar buen consejo. Tercera, corregir. Perdonar. Las injurias. Consolar. Sufrir con paciencia. Rogar a Dios por. ¿Estuvo bueno la catequesis? Bueno, les ayuda ahí a aprender. No,
más